en directo con Eduardo Inda, periodista y director de OK Diario. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Bueno, publicáis en portada esta entrevista con el mediador de esta trama, que señala sin lugar a dudas a 8 diputados del Partido Socialista y entre ellos dice que es el gallo del corral, Gutiérrez Salinas. Efectivamente, el caso se llama mediador y el mediador, que es el cerebro de toda la trama con el Tito Berni, en principio, porque yo creo que va a salir bastante más, pues se identifica a los diputados que estuvieron cenando en varias de las comidas que tanto él como el Tito Berni tuvieron con diputados socialistas y más allá de toda duda razonable señala al diputado Indalecio Gutiérrez Salinas como uno de los que se fue de putas, de prostitutas con Tito Berni y con él. Y lo dice sin ningún género de dudas y dice además que además de irse de prostitutas, se metía cocaína sin parar. Eduardo, no sé si el propio Tacoronte te ha mencionado algo sobre algún ministro. Pues no, en la entrevista que le hemos hecho no, y yo no sé si saldrá algún ministro, pero, hombre, lo que se ve evidente es que ha puesto nombre y apellidos a quienes cenaban con él y con el Tito Berni, diputados del Partido Socialista, y quienes se iban de putas y de cocaína con él. Putas y cocaína que pagaban empresarios que luego eran beneficiados de una u otra manera por la administración nacional del Partido Socialista o por la autonómica también del Partido Socialista en las Islas Canarias. ¿Conocía el Partido Socialista estas fiestas de Tito Berni, la trama que se orquestaba en torno a este diputado del Partido Socialista, más allá de esos diputados que participaban en esas 3 comilonas? Pues yo creo que sí, y él en algún momento pues nos ha comentado que todo esto se sabía hacía un año, que lo había puesto en conocimiento del Partido Socialista y bueno, la verdad es que le dieron la callada por respuesta. Lo que nadie esperaba es que esto se judicializase, que entrase una juez honrada y trabajadora a indagar sobre el asunto y que se estuviera destapando todo lo que se está destapando, ¿no? Y luego da muchos más detalles que vamos a contar en los próximos días y que desde luego demuestran que este señor no se inventa nada de lo que está diciendo. ¿Nos podrías adelantar algo de lo que se va a publicar en los próximos días? Bueno, pues entre otras cosas él señala pues el lugar en el que se llevaban las prostitutas en plena pandemia, el Tito Berni y él junto con diputados socialistas, etc, etc, etc. Hoteles que yo no había oído hablar en mi vida, pero que pues ayer lo comprobamos y efectivamente existen en Madrid y están muy cerquita del Congreso. Le pregunta Julio Ariza. Eduardo, al principio de este programa yo he comentado que estaba especialmente sorprendido, primero, porque no fuera detenido este señor Berni el día que detuvieron el resto de sus colegas o compinches, incluso que hubiera una filtración lo suficientemente importante como para que este señor estuviera 4 días o 5 días sin ser detenido y sin ser, cuando era obvio y conocido, incluso había ya responsables públicos en la Comunidad de Madrid que sabían que esa mañana iba a ser detenido Berni. No fue detenido porque alguien decidió que no se le detuviera. Pero es que cuando le detienen, así como al general Espinosa inmediatamente lo meten en prisión, a este señor lo dejan en libertad porque el fiscal, en el caso de Berni, no pide ninguna medida cautelar, como hubiera sido el que hubiera sido también encarcelado como el general. La juez, frente a ese papel de la Fiscalía que permite que Berni siga por ahí haciendo lo que pueda hacer, incluido la destrucción de pruebas, la juez le dice al fiscal algo terrible en ese auto. Y eso a mí también me ha sorprendido, ¿no? Que la Fiscalía haya aguantado estoicamente las afirmaciones que hace la juez en el auto, tan duras contra el fiscal. Bueno, es que es una vergüenza cómo funciona la Fiscalía en este país, tanto con este gobierno como con todos los anteriores. La Fiscalía es el brazo ejecutor del gobierno, es el defensor, el abogado defensor del gobierno cuando hay un caso de corrupción que les atañe, y eso se ha exacerbado y se ha elevado a la máxima potencia durante el gobierno de
Pedro Sánchez, y la verdad es que la jueza hace muy bien en reprochárselo, porque los jueces ya empiezan a estar hartitos de que haya una legislación y un trato para el común de los mortales, para los políticos de la derecha, que van todos para adelante, vamos, en fin, así se hayan saltado una señal de tráfico, y los de la izquierda, si quiere le recuerdo el caso del señor Griñán, que, en fin, con una sentencia firme del Supremo, se ha sacado de la manga un caso de un cáncer de próstata que no le imposibilita entrar en prisión, y si quiere le cuento el trato que se dio a otros justiciables, como el señor Zaplana, al cual se le mantuvo en prisión con un cáncer muchísimo más grave, o el caso de Manuel Prado y Colón de Carvajal, en el caso Warbasse, en el cual estaba pues involucrado directa o indirectamente el rey Juan Carlos, y al señor Prado con un cáncer pues también se le ingresó en prisión, ¿no? Por tanto, aquí hay un doble rasero, y este señor pues la verdad es que ha tenido tiempo suficiente para destruir pruebas, para borrar pruebas y para, en fin, me imagino que para dar toques a gente que a lo mejor podrían tirar de la manta, ¿no? Es una auténtica vergüenza y absoluta vergüenza. Eduardo, ¿qué cambia este caso de cara a la moción de censura? Bueno, yo creo que uno de los puntos en el cual tiene que incidir el profesor Tamames es, evidentemente, en este caso, que no ha hecho más que empezar. Esto no es el principio del final, ni siquiera al final del principio, y bueno, yo creo que tiene materia el señor Tamames para incidir en ello. Es decir, estos señores no se iban a cenar con el Tito Berni y con Navarro Tacoronte, con el mediador, en fin, porque sí, iban porque pues hacían gestiones, pedían contraprestaciones a cambio, muchos de ellos se les satisfacían, y bueno, pues en fin, no iban a tomarse unas copas ni a Ramsés a disfrutar de la gastronomía y de los lujos culinarios de Ramsés, ni de sus maravillosas y carísimas bebidas, sino que iban pues para hablar de, oye, me tienes que hacer este favor, este empresario me ha pedido tal, y esto lo vamos a ir desgranando en los próximos días, y es un caso de prevaricación, en fin, aquí hay medio código penal metido, y bueno, insisto, es que no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo el mediador, que es Eduardo, caso mediador. Pero Eduardo, un diputado poco poder tiene para hacer cosas. En todo caso, pues, se puede constituir en nexo con alguien que tenga poder de verdad en un ministerio para otorgar determinados favores, pero el diputado en sí no lo tiene. Entonces, aquí todavía no han salido las X. Efectivamente, pero también es verdad que un diputado puede legislar una ley a favor de los intereses de determinado empresario, y luego un diputado pues conoce a todos los secretarios de Estado, conoce a todos los ministros, muchos de ellos han sido compañeros de bancada, muchos de ellos han sido compañeros de partido en su provincia, en su circunscripción, y por tanto, claro que tienen en mano, y lo que hacían era de conseguidores, y los empresarios lo que hacían era darles dinero a cambio de toda suerte de tratos de favor, a cuál más escandaloso. ¿Puede ser que este asunto nos sirva para poner sobre la mesa el papel de determinados lobbies, algunos muy conocidos, constituidos por expolíticos del Partido Popular y del Partido Socialista, y que, digamos, usan sus influencias, sus conocimientos de otros políticos, sobre todo en Europa, para hacer favores a determinados empresarios a cambio de dinero? ¿Eso no crees que debería merecer una consideración y la búsqueda de una transparencia total en esas actuaciones? Bueno, el Partido Popular en la era Rajoy empezó a legislar el tema de los lobbies, quedó a medias, y yo creo que hay que legislarlo y hay que puntualizarlo y hay que acotarlo, pero sí que tengo que decir que de la información que nosotros tenemos respecto a ese lobby montado por miembros del Partido Socialista, miembros del Partido Socialista y del Partido Popular, de lo que yo sé de esta trama, no tiene conexión alguna con la trama del mediador y del Tito Berni, pero yo no descarto que aquí salga de todo. Pero por lo que yo sé hasta ahora, por lo que hemos podido recabar, investigar, y lo que nos ha comentado el cerebro y el protagonista principal, junto con el Tito Berni de la trama, pues... Eduardo, yo no trataba de ligar los temas, sino más bien de poner de manifiesto que mucha gente necesita, por ejemplo, fondos europeos, y por sí mismos no pueden acceder a eso,
y otros pero utilizando... eso yo creo que merece una legislación, Claro. como hay en Estados Unidos, Claro. claridad, transparencia. A mí, si se hace como en Estados Unidos, pues puedo tener dudas morales, pero por lo menos está legislado y acotado, pero es que en España la legislación brilla por su ausencia, y ya digo, hubo un intento de Rafael Catalá cuando era ministro de Justicia y quedó a medias porque al final pues los políticos siempre tienen miedo a que los trabajos extras que hacen pues queden acotados, queden perimetrados y se les puede ir al carajo. Tú recordarás, por ejemplo, que tienes buena memoria, el caso de Recio Solchaga y Asociados, cuando intermediaron con aquella compañía andaluza en conseguir una subvención muy importante de varios millones de euros, donde trabajaba en aquella compañía además la hija de Chávez y que... Matza. Matza, Paula sí, Chávez. Sí, señor. Sí, señor. ¿Ves cómo tienes buena memoria? Y recuerdo lo que era Navalón en la España felipista y lo que han sido muchos otros, y podríamos aquí estar conseguidores. Sí, desgranando nombres. Bueno, es que el señor Navarro Tacoronte, el mediador, él se define como un conseguidor, y cuando habla de los diputados, mañana va a salir el caso de un miembro del Senado de España, pues se dice que lo que hacía era la tramitadora. Entonces, claro, dices, hombre, es la tramitadora. Y obviamente él señala que la tramitadora recibía un estipendio, una comisión a cambio de esas gestiones, ¿no? Y lo dice, en fin, lo cuantifica con unas cifras muy claras. Y ilustra perfectamente las labores que hacía, por ejemplo, ese miembro del Senado de España, que mañana va a salir en OK Diario en boca del mediador, que da nombre al caso mediador. Pues Eduardo Inda, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Seguimos muy pendientes de lo que publiquéis en los próximos días en OK Diario. Muchas gracias y muy buenos días. Enhorabuena, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, don Julio.